Está yo creo que en la sección 1.5 de Stewart, pero ahorita es el momento bueno para verlo. Entonces, digamos, aquí tenemos el seno restringido y el seno inverso. Entonces, si inicialmente graficamos seno con todo su dominio, esta en realidad no es función 1 a 1. Entonces, digamos, esta empieza en 0, sube a 1, baja a 0, baja a -1 y luego sube. Voy a poner que aquí estoy en menos pi medios, aquí estoy en 0 y aquí estoy en pi medios. Entonces, digamos, claramente esta no es una función 1 a 1, no satisface la prueba de la recta horizontal. Pero lo que vamos a hacer ahorita a conveniencia, y esto sí que es a pura conveniencia, vamos a tratar en ver en dónde esta función parece 1 a 1. Digamos, de 0 a pi como que no nos conviene. Pero tal vez, digamos, si nos vamos de pi medios a 3 pi medios, este pedazo sí va a ser 1 a 1. Pero usualmente lo que utilizamos con esta función es que nos vamos de aquí para acá para que nos quede como una especie de función cúbica. Entonces la idea es que sí lo va a hacer. Lo es si su dominio se restringe de menos pi medios a pi medios. Entonces lo que vamos a hacer es que esta función la vamos a voltear, voy a intercambiar dominio y rango. Y con esto voy a tener la función seno inverso. Entonces seno inverso es la inversa de seno. Pero ok, como el rango de esta función siempre es de menos 1 a 1, y aquí es menos 1, ahora el dominio de la función seno inverso va a ser de menos 1 a 1. Entonces aquí tengo esta notación para denotar el seno inverso. No la confundan con cosecante. Cosecante es 1 partido seno. Entonces aquí el seno inverso no es el cosecante, sino es seno a la menos 1 solo para denotarlo como la inversa de seno. O en algún momento la van a ver denotada como arcoseno para decir, bueno, está relacionada con la longitud de la circunferencia, y si me dan la longitud de una circunferencia, ¿cómo puedo encontrar el ángulo? Con arcoseno. Entonces la idea de esta función, el dominio pasa a ser el rango de la función original, entonces el dominio es de menos 1 a 1. El rango ahora es de menos pi medios a pi medios. Y miramos qué otras propiedades, bueno, y ahorita vamos a tratar como que de medio graficarla. Entonces la idea es que aquí tengo esta gráfica, pero ahora solo grafico este pequeño pedacito. Entonces aquí tengo el punto 0, menos pi medios, menos 1 y el pi medios, 1. Esa es la normal, sí. Entonces ahorita la que tengo que hacer es que tengo que graficar la función seno inverso, pero lo bonito es que lo que me gusta de esta es que cabal coinciden estas partes. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es un reflejo de esta parte de la curva respecto a y es igual a x. Entonces cuando hago este reflejo me queda algo como así. Mientras que con esta otra, este reflejo me quedaría algo así. Ahora yo creo que esto no cierra exactamente, pero igual lo podemos dejar de esta forma solo para que nos quede la referencia. Arcseno es otra forma de notar seno inverso. Entonces, en algunos libros, para evitar la confusión con cosecante o 1 partido seno,
utilizan arcseno para decir, bueno, esta es la inversa de la función seno. Entonces, digamos, esta es mi gráfica, solo que aquí este ya no es el punto pi medios, 1, sino ahora este es el punto 1, pi medios. Y este otro de acá es el punto menos 1, pi medios. Entonces, digamos, aquí todo está volteado. Entonces, aquí, digamos, el intercepto tanto con el eje X como con el eje Y ocurre en el origen. Entonces esto es bien curioso porque digamos en algún momento quiero evaluar valores de arcoseno. Ahora voy a tener que trabajar con los tenía digamos ángulo y un valor de seno, pero entonces ahora todo va a estar al revés. Entonces por ejemplo si quiero encontrar el seno inverso de la raíz cuadrada de 2 partido 2, ¿a qué ángulo es igual este? Entonces, digamos, si se recuerdan con la mano, ¿cuál ángulo me daba que seno era igual a la raíz de 2 partido 2? Entonces, digamos, seno de pi sextos es un medio. Entonces, digamos, tal vez aquí en este caso el seno inverso de un medio es igual a pi sextos. Entonces, con este, digamos, si utilizamos la regla de la mano, tenemos que cuando estamos en 45 grados tenemos raíz cuadrada de 2 partido 2 para seno. Entonces lo que va a pasar es que el valor de arcoseno raíz cuadrada de 2 partido 2 es pi partido 4. Mientras que este otro es pi partido 6. Pero estos, ¿por qué los puedo deducir? Porque hago la conexión AB como seno de pi sextos es igual a un medio y seno inversa es la inversa de esta función, entonces volteo los valores. Entonces aquí digamos tenía el punto pi sextos, un medio, para la función inversa va a ser un medio, pi sextos. Y del mismo modo acá, si quiero encontrar seno, arcoseno de la raíz cuadrada de 2 partido 2, me recuerdo que seno de pi cuartos es igual a la raíz cuadrada de 2 partido 2. Entonces van a ver que aquí la evaluación de estas funciones trigonométricas inversas es diferente a la que tenemos acá. Y digamos otro problema que tenemos, seno inverso de 2 no va a existir, porque como aquí el dominio está bien restringido entre menos 1 y 1, entonces digamos valores como estos no van a existir. Tampoco el seno inverso como de menos 3, este tampoco existe. Y ahora el seno inverso de 0, este por convención solo vamos a decir que es 0. Sabemos que la función seno también es 0 en pi, en 2pi y todo, pero como estamos trabajando con una función seno restringida para construir seno inverso, entonces en este caso sí solo tenemos que el seno inverso de 0 es igual a 0. Entonces así es como trabajamos esta función seno inverso. Coseno inverso se va a trabajar de manera muy similar. Empezamos otra vez con toda la función coseno. Entonces este es como un seno desplazado. Entonces digamos aquí pongo las dos rectas horizontales, y es igual a 1 y y es igual a menos 1, solo para denotar de que el rango de coseno siempre está en menos 1 y 1 igual que seno. Y luego digamos la gráfica de esta función era que empezábamos en 1, caíamos a 0, luego a menos 1 en pi, luego a 0 en 3 pi medios y luego en 2 pi regresábamos a 1 y aquí nos pasábamos dando vueltas. Entonces aquí como pueden ver, esta es otra que no es función 1 a 1. Dominio todos los reales, rango de menos 1 a 1. Y esta, como podemos ver, no es 1 a 1. Pero ¿cómo la podemos volver 1 a 1? Aquí pongamos unos valores solo para orientarnos.
pi medios y menos pi. Entonces tengo que restringir otra vez su dominio. ¿Lo restringo de menos pi medios a pi medios o aquí todavía tengo una función 1 a 1? Una función que no es 1 a 1. Entonces yo creo que vamos a hacer de 0 a pi medios. Pero tal vez tratemos de bajar hasta pi, porque entonces tengo este pedazo que me va a dar la función coseno restringida. Entonces, si restringo de 0 a pi, aquí ya tengo mi función de 1 a 1. Entonces lo es si el dominio se restringe. Entonces, en este caso voy a tener, ¿cómo se llama? Que el dominio de la función restringida es de 0 a pi y el rango sigue siendo de menos 1 a 1. Entonces, ya con esto en mente, puedo definir la función coseno inverso. Y ahora esta sí tiene una gráfica bien fea. Entonces, coseno inverso es la inversa de coseno restringido. Incluso voy a poner así coseno restringido. Lo mismo voy a poner para seno, porque aquí digamos este es un seno restringido, no es todo el seno. Entonces esta es una función, digamos, que se conoce como coseno a la menos 1 de x o arco coseno para evitar confusión con 1 partido coseno. Entonces digamos el dominio de esta función es el rango de la función restringida, entonces esta también está definida de menos 1 a 1 y luego el rango es de 0 a pi medios. Entonces esta sí tiene un rango bien extraño y la gráfica de esta función sí es una gráfica un poquito difícil de hacer, porque aunque uno tenga aquí la función coseno inversa, tratar de hacer aquí la rotación respecto a y es igual a x nos va a quedar una gráfica un poco complicada. Entonces la idea es que aquí digamos tengo coseno restringido 0,1 pi medios, 0 y esta es la función coseno restringida y esto yo creo que es pi, menos 1. Y ya no, esto es pi medios, 0. Entonces con la, si va a poner acá. Esta es la coseno restringida, coseno, esta no es la inversa. Y es que ahí quise poner esta, porque observen que esta gráfica es rara. Si hacemos el reflejo respecto a y es igual a x, entonces como que toda esta parte pasa para acá y esta partecita aquí como que se queda aquí abajo. Entonces sí nos va a quedar una gráfica un poco rara. Pero lo primero que vamos a hacer acá es identifiquemos este punto, pero ahora está volteado. Entonces este no es el punto 0,1, sino este es el punto 1,0. Entonces 1,0 va a estar aproximadamente acá. 0, pi medios, cuando x es 0, y es igual a pi medios. Entonces aquí tengo 0, este es el punto 0, pi medios. Lo vamos a poner aquí abajo. Y luego este otro pi, menos 1 va a ser menos 1, pi. Entonces, por eso les decía, esta gráfica va a ser rara. Y solo para ver, digamos, si vamos así o así, es donde utilizamos esta función de referencia. Entonces, 0,1 va a estar aproximadamente como acá. Si vamos a poner aquí el reflejo de la función coseno restringida. Entonces, digamos, aquí está esta función. Entonces, si hacemos el reflejo, este pedacito de acá se refleja para acá. Y luego todo este pedazo de acá como que se refleja aquí, pero se refleja con un doblez raro. Pueden ver que de aquí para acá como que hay algo así. Entonces esta es una gráfica un poquito complicada de hacer. Es casi que como una función cúbica
subida pi medios unidades hacia arriba y que está truncada entre menos 1 y 1. Entonces, digamos, aquí tengo la función coseno inverso. Entonces, solo para que miren la gráfica y la conexión con la inversa, voy a poner aquí brevemente Desmos. Yo creo que voy a tener que entrar acá. Ay, Dios. No me había metido todavía. Lo bonito es que en Desmos uno puede poner y es igual a coseno de x. Le sale aquí el coseno, pero si ponen llaves de 0 a pi, entonces vieron, aquí le salió el pedacito. Entonces ahí está la función coseno restringida. Y luego y es igual a, yo creo que este se escribe como arccos. Ah, sí vieron, arccos. Entonces ahí está la gráfica de coseno inverso. Y luego voy a poner aquí y es igual a x como una línea punteada. Ahí estamos, ¿ven? Y entonces por eso es que les decía que esta gráfica es bien complicada, porque aquí, digamos, que en Desmos sí se puede ver cómo se hizo esta regresión, cómo se pasó esta parte acá, y luego esta otra parte acá, aquí como que se hubiera doblado una serpiente o algo. Y ahí ya les queda la gráfica, como una cúbica. Entonces, digamos, en algún momento se los comparto solo para que lo tengan ahí. Seno y seno inverso sí se comportan mucho mejor. De la gráfica en GeoGebra. Entonces solo que aquí tengo que poner de menos pi medios. Vieron, estas sí se miran más bonitas, seno y seno inverso. Bueno. Entonces aquí vamos a tener ahora un montón de propiedades nuevas. Vamos a tener todas esas ecuaciones de cancelación. Entonces miremos aquí que tenía dominio, rango. Aquí solo para terminar con esta función coseno, hagamos algo, porque todavía nos falta aquí algo. Intersecto con el eje Y es el punto 0, pi medios. Entonces, en algún momento quieren encontrar cuando coseno inverso es 0, el ángulo es pi medios. Y el intersecto X, bueno, coseno inverso de 1 es 0, porque cuando el ángulo es de 0, coseno de 0 es igual a 1. Entonces, todas estas funciones inversas, piénsenlas como que quieren encontrar el ángulo. Pero lo bonito es que, ¿por qué tenemos estas funciones inversas trigonométricas? Pues como si se recuerdan, si evalúo f en su inversa, solo nos queda lo que está hasta dentro del paréntesis. Entonces aquí nos queda x. Entonces lo bonito es que con estas funciones ya tenemos que el seno del seno inverso es igual a x. El coseno de coseno inverso es igual a x. Y también tenemos las otras que tienen que ver bueno, ¿qué sucede si evalúo el seno inverso de seno de x? Este también es igual a x. Y coseno inverso de coseno de x, este también es igual a x. Ahora, aquí en algún momento hay pequeños detallitos, porque por ejemplo, digamos, como seno inverso y coseno inverso, el dominio de estas solo está definida para menos 1 y 1. Entonces muchas veces van a ver que esta condición dicen, bueno, sí, x está entre menos 1 y 1. Pues si nos pasa, si nos salimos de este intervalo, entonces seno inverso de 3 nos va a retornar un error la calculadora. Este otro de aquí es más sutil, porque aquí, digamos, tenemos que tomar en cuenta que estas son las funciones como que restringidas. Entonces,
son seno y coseno en el sentido usual, pero como el dominio está restringido, estas condiciones también se pueden utilizar, pero siempre y cuando, digamos en el caso de seno, x esté entre menos pi medios y pi medios. Entonces, si aquí tienen un valor como seno de 2pi, seno de 2pi es igual a 0, seno inverso de 0 es igual a 0, entonces pueden ver que ya la función no les va a retornar el ángulo original de 2pi, sino que les retorna 0. Y lo mismo va a pasar con coseno. Entonces aquí, para que con el ángulo que comenzaron y van a terminar con el mismo ángulo, solo van a tener que trabajar con ángulos entre 0 y pi. De lo contrario, ahí se arriesgan de empezar con un ángulo inicial y terminar con otro diferente. Entonces, esos son los únicos detallitos. Ahora, todavía no hemos visto tangente inverso, pero digamos como que se pueden imaginar qué sucede si quiero evaluar el tangente del tangente inverso. Aquí a esto que sería igual, x, ¿sí? Y tangente inverso de tangente de x, va a ser igual a x. Y aquí el único detallito que va a haber es acá con tangente, de que este valor de x tiene que estar entre menos pi medios y pi medios. Entonces miremos si acá hay algún ejercicio previo a hacer el tangente. No hagamos el tangente inverso, luego ya nos vamos con el ejercicio, con los ejercicios. Como me encanta, porque esta sí es una gráfica bien bonita. Entonces digamos, si graficamos tangente, ¿qué era lo que nos servía aquí para graficar tangente? Hacer todas las asíntotas. Entonces digamos, aquí necesito varias asíntotas. Entonces la gráfica de tangente son como también otra función cúbica, pero entre las dos asíntotas. Yo creo que me quedó muy largo más largo de arriba que de abajo, bueno, pero igual no importa. Entonces digamos, aquí tengo tangente, entonces digamos, ¿qué observan acá? Aquí tengo menos pi medios, aquí tengo pi medios, y luego si continuábamos teníamos 3 pi medios y menos 3 pi medios. Entonces la idea es que esta figura de función cúbica de la función tangente se va repitiendo de 0 a pi. Y así continuamos. Una pregunta, ¿en Sí. general viene como que todo lo que no vino en el pasado? ¿No viene todo? No, pero el problema es que en el primer parcial teníamos las reglas de derivación de polinomios. Entonces viene todo, creo que. Sí hay unos temas que sí, digamos, vienen o que van a ser recurrentes. Tal vez el tema que no vendría para el segundo parcial sería el de traslaciones y reflexiones. También, sí. Sí, simulacro yo creo que sería el lunes primero. Antes de eso, Entonces, digamos, como pueden ver aquí con tangente inverso, esta es una función que tampoco es 1 a 1. Pero aquí, ¿cómo creerían que la puedo volver 1 a 1? ¿En dónde restringo el dominio? de primeros a Sí, medios. sí, de menos pi medios a pi medios. Entonces lo es si el dominio se restringe de menos pi medios a pi medios. Lo que sí van a ver es que aunque restringe esta función tangente, el rango va a seguir estando de menos infinito a infinito. Entonces, digamos, luego que vamos a tener la función tangente inverso, tiene otra vez la misma notación. Entonces, tangente inverso es y, es igual a tangente inverso de x,
o arco tangente si hay que evitar alguna ambigüedad. Y la idea es que esta función que ahora cuál va a ser su dominio. Tengo que voltear todo, entonces el dominio de esta función tangente inverso es el rango de la función tangente. Entonces como el rango de la función tangente es de menos infinito a infinito, el dominio de tangente inverso es de menos infinito a infinito. Y el rango va a ser de menos pi medios a pi medios. Y ahora esta función tiene otra información interesante. Por aquí, como pueden ver, tangente tiene asíntotas verticales en x es igual a más menos pi medios. Entonces, ¿qué creerían que va a pasar con la función tangente inverso? Estas asíntotas verticales, ¿qué se van a volver? Horizontales, sí, porque digamos aquí el dominio no se va a indefinir nunca, pero aquí pueden ver como que el rango está dentro de dos valores y esos dos valores me van a dar las asíntotas verticales, horizontales. Entonces esta función tiene dos asíntotas horizontales. Y es igual a más pi medios y y es igual a menos pi medios. Entonces lo bonito es que ya teniendo esta, y esta sí es una de las gráficas que se puede hacer sin necesidad de hacer, digamos, reflexiones respecto a y es igual a x, sino que si quiero hacer esta gráfica, como tengo estas asíntotas horizontales, estas me dan una buena idea sobre cómo graficar esta función. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a acostar esta función cúbica. Más pi medios y menos pi medios. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Empiezo por la menos pi medios o empiezo por la pi medios si estoy en menos infinito? Ajá, menos pi medios, porque es esta parte acá la que estoy tratando de hacer. Luego tengo que pasar por 0,0 y finalmente me acerco a pi medios. Entonces, como pueden ver, esta es una gráfica bien bonita y bien ilustrativa. Es una función que tiene un dominio completo, pero que sus valores del rango están limitados. Entonces, digamos, aquí ya tengo esta función. Esta función, como pueden ver, es también una función impar. Y tiene una forma de S. Entonces, esta veces que se conoce como logística por este tipo de curva. Entonces, digamos, ya con esto podemos empezar a tratar de hacer algunos de estos ejercicios. Y aquí, como les decía, sí, aquí sí hay un montón de detalles con estas funciones. Pero donde está el mayor desafío es en cómo calcular las derivadas de estas funciones, porque vieron que las tuvimos que construir y todo. Entonces aquí eso era lo que les decía, vamos a hacer unos pequeños ejercicios de evaluar las siguientes expresiones. ¿Y estos en cuál página los tenía? Raíz cuadrada de 3 partido 2 y luego arco tangente de 1. Entonces estos están en la página 133. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de coseno inverso de la raíz cuadrada de 3 partido 2? ¿Qué ángulo de coseno me daba raíz cuadrada de 3 partido 2? Sí, pi sextos. Entonces, como coseno de pi sextos es igual a la raíz cuadrada de 3 partido 2, intercambio estos valores y entonces tengo que este coseno inverso es igual a pi sextos. Luego digamos cuál es el valor de tangente inverso de 1. ¿Qué ángulo de tangente me daba 1? El de 45, sí. Sí, pi cuartos, pero con la regla de la mano, cuando estoy en pi cuartos, seno y coseno valen lo mismo. Entonces aquí, digamos,
utilizo esta referencia. Entonces, como pueden ver, estos son valores que también pueden encontrar utilizando el círculo unitario, pero es que ahora tienen que pensar al revés. Entonces, eso como que en algún momento eso puede ser un poco confuso porque uno está acostumbrado a hacer coseno y seno de pi partido algo. Pero ahora no, ahora ya les estoy dando la respuesta a esos cosenos y senos, pero tienen que encontrarme el ángulo. Y digamos, aquí hay otro ejercicio interesante, se puede hacer de dos formas. ¿En qué ángulo me daba que coseno era igual a un medio? Digamos, tenemos pi sextos, pi cuartos, pi tercios. Entonces este es igual a pi tercios. Pero mira, ¿por qué también hay otro? Así como 5 tercios. Ah, también, lo que pasa es que 5 pi tercios está en el cuarto cuadrante. Solo se usa el primero. Sí, el del primero, porque cabal tenemos esa restricción de dominio. Ah, Y ahí te van a ver algo interesante. Entonces, aquí es igual coseno de pi tercios. Aquí tengo 60 grados. Entonces, esta que es igual, el coseno de pi tercios. Como que nos queda lo mismo. Entonces, digamos, estuvo bien que si quisiéramos esto, pero aquí, digamos, miremos que como estos dos son... Ajá, entonces podemos utilizar solo ecuaciones de cancelación. Y ahí casi que todo se cancela. Entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, otro. Entonces aquí, digamos, este está raro, pero lo que pasa es que esto lo quiero ilustrar y quiero hacerlo para ilustrar cómo se utilizan las ecuaciones de cancelación. El seno del seno inverso. Ajá, x al cubo más 1. Obviamente, digamos, aquí hay que decir que este x al cubo más 1 tiene que estar entre menos 1 y 1, pero pues para eso, cuando se satisface esta condición, sí va a haber cancelación. Y ahorita vienen unos ejercicios bien interesantes, porque aquí todo esto lo estoy haciendo para prepararlos con el tema de cómo calcular las derivadas de estas funciones. Entonces aquí tenemos que tener un poco de cuidado porque pensarían que todo se puede cancelar así bien bonito y todo, pero no siempre es así. Entonces aquí tenemos un ejercicio, otro ejercicio extraño. Entonces esto no es igual a x. Pero aquí era como les decía, aquí tenemos que pensar en cómo reescribir esta expresión. Entonces digamos, si tengo aquí que y es igual a seno inverso de x, esto es igual a coseno de y. Pero la idea ahorita es, bueno, ¿cómo puedo encontrar y es igual a seno inverso de x? Eh, ¿Qué sucede si aplico seno en ambos lados de esta ecuación? Seno de y es igual a seno de seno inverso de x. Entonces aquí es igual seno de seno inverso de x a x. Y vieron aquí qué es lo que estoy haciendo. Y es un ángulo. Y aquí tengo que seno de y es igual a x partido 1. Pero ¿qué se recuerdan con seno de x? Es cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces eso sí es extraño, porque entonces aquí si quiero encontrar el valor de coseno de y, lo que tengo que hacer es trazar un triángulo rectángulo con cateto opuesto de x y digamos, como les decía, piensen en los senos inversos como los ángulos. Entonces, bueno, si el ángulo es y,
mi cateto opuesto es X y mi hipotenusa es 1. Entonces, como con este triángulo... es que como y es igual a seno inverso de X, entonces esto significa que X es igual a seno de Y. Y con X es igual a seno de Y, puedo construir un triángulo rectángulo. Es que todavía no le he podido encontrar. Pues yo sé que coseno es cateto adyacente partido hipotenusa, pero todavía no tengo el cateto adyacente. Entonces, digamos, el cateto adyacente, ¿cómo lo encontraría con este triángulo? Sí, Pitágoras. Entonces, aquí cateto adyacente, ¿a qué es igual? 1 menos X. Y es una raíz cuadrada. ¿Sí? Se puede usar, pero lo que pasa es que con esa fórmula que me diste no hay ninguna expresión para coseno. Entonces, por eso es que hice todo, después hice este triángulo, porque digamos, ahora aquí con este triángulo sí puedo encontrar coseno de Y, porque digamos, coseno de Y que es igual a adyacente partido hipotenusa. Entonces, ese era, como les decía, son los problemas extraños. Entonces, todo esto aquí es igual. Simplemente la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Y esto es todo. Y como van a ver, estos van a ser unos ejercicios que siempre nos van a quedar pendientes cuando estemos encontrando las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Entonces, algo bastante similar vamos a hacer con este otro. Tengo que encontrar el coseno de tangente inverso de X. Entonces saben que aquí lo importante es encontrar el triángulo rectángulo X es igual a tangente de Y. Yo no creo que es... Sí, sí es... X es igual a tangente de Y. Entonces aquí digamos tengo que Y es igual a tangente inverso de X. Pero esto significa que X es igual a tangente de Y. Pero tangente de Y a qué es igual. Es que estoy aplicando inversa. Lo que pasa es que primero necesito reemplazar esto por una variable. Y luego, como ya voy a tener una variable que es un ángulo, puedo encontrar el coseno del ángulo. Tangente de Y es ¿qué? Pero ¿cómo es eso de que X es tangente de Y? O sea, ¿Qué sucede si aplico en ambos lados de la ecuación tangente? Tangente de Y es igual a tangente de tangente inverso de X. Sí, es que esto cuesta inicialmente acostumbrarse a esto. Digamos, tangente de Y es igual a tangente de tangente inverso de X. Pues entonces tengo que tangente de Y es igual a X. Pero entonces, ¿cómo puedo graficar esto con un triángulo rectángulo? ¿Cómo puedo identificar todos esos valores? Y digamos que aquí está el ángulo Y está aquí. Entonces esa X, ¿dónde iría? En el opuesto, entonces el opuesto está acá. ¿Y el adyacente a qué es igual? El adyacente tiene que ser igual a 1. Entonces ya vieron qué sucede esto. Entonces ya tengo el triángulo y como van a ver esto los triángulos va a ser un tema recurrente porque ya digamos lo que nos toca después de este tema son razones relacionadas y ahí cómo se trabaja con ángulos. Entonces digamos, ok, ya puedo decir que esto es igual a coseno de Y, pero sabemos que coseno de Y es 1, o sea, porque es el adyacente partido de la hipotenusa, entonces todavía me falta aquí la hipotenusa. Entonces, ¿cómo encuentro la hipotenusa de este triángulo recto? Sí. Bueno, la raíz cuadrada, solo por que estoy encontrando la longitud. Entonces, la ventaja, buena, que es igual coseno adyacente dividido hipotenusa.
Y van a ver que con estos triángulos vamos a seguir trabajando porque tenemos que encontrar las derivadas. Entonces, todos estos problemas se pueden simplificar si se utiliza el triángulo rectángulo adecuado. Las buenas noticias que les tengo es que media vez tengamos derivadas, tengamos las derivadas de seno inverso, coseno inverso y tangente inverso, no va a ser tan necesario repetir todos estos cálculos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, bueno, ya tenemos una idea de los dominios de estas funciones, algunas gráficas, las composiciones de estas funciones con otras las vamos a ver en el contexto derivada, porque ahí sí los dominios se ponen bien interesantes. Entonces aquí tengo las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, que estas curiosamente están también en el capítulo de derivación implícita y de derivación logarítmica. Entonces la sección 3.5 es bien extensa. Entonces bueno, pongámoslo como sin en vez de sen. Entonces ahorita lo que quiero hacer es que quiero derivar esta función. ¿Qué ideas se les ocurren? Aplicar seno a los dos lados. Ah, muy bien, qué buena idea esa. Sí, porque... ¿Y por qué tenemos que aplicar seno de ambos lados? Porque aquí recuerden que esta es una función inversa. No tenemos regla de derivación para esta. Porque recuerden que esto no es igual a 1 partido seno. 1 partido seno es cosecante. Entonces, por esa razón hice todo esto. Aplicamos senos en ambos lados. Entonces, al aplicar senos, entonces tenemos que seno de y a que es igual a x. Entonces no puse seno de seno inverso porque muy largo. Entonces, recuerden que es la derivada. La derivada es una y' de x. Entonces, aquí el objetivo es que tengo que encontrar y' de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de derivación? Sí. Y aquí sí no nos queda de otra. Luis Pedro encontró una forma bien bonita para derivar esas funciones que requieren diferenciación logarítmica sin necesidad de diferenciación logarítmica. Sí, es que no le gustó mucho, no le gustó ni siquiera a Álvaro. Tal vez le gusta a Daniel, a mí me gustó. Es que es interesante eso. Se las voy a enseñar ahorita después de este problema. Entonces, digamos, derivo aquí seno de y. Entonces, la derivada de seno de y respecto a x es la derivada de seno es coseno por y' igual a 1. Entonces, ya vieron, aquí les decía que estaba el problema, porque entonces ahora tengo que resolver para y'. Ajá. Sí. Pero aquí tenemos un gran problema. Tenemos ese término de coseno de y que quisiéramos expresarlo en función de x. Entonces, porque digamos las derivadas, si estoy derivando respecto a x, mi derivada idóneamente tendría que ser respecto a x. En esos problemas de derivación implícita sí no se puede, porque ahí sí no tenemos ni siquiera funciones, tenemos relaciones. Entonces la idea es que ahora voy a tratar de reescribir coseno de y en términos de x utilizando esta ecuación. ¿Por qué puedo usar esto? Porque esta es otra forma de reescribir a la función trigonométrica seno inverso. Entonces, si seno de y es igual a x, ¿esto qué me está diciendo sobre el cateto opuesto y sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo? Digamos que tenemos aquí el ángulo, ahora lo cambié un poco el lugar. Entonces, ¿dónde pongo la x? El opuesto, que sería este de abajo. Si es que ahora lo cambié, generalmente el opuesto va acá, pero es porque el ángulo lo pongo acá. Entonces luego la hipotenusa, que es igual a 1. Ah, entonces ya vieron que hay que hacer ahora. Este adyacente a que es igual. Raíz cuadrada.
de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Ah, Esto es coseno de y, ¿verdad? y sí, qué bien que ya lo viste. Ahora qué rápido lo vio Josué. Entonces ya vieron, coseno de y es adyacente partido hipotenusa. Entonces aquí con este triángulo encontramos que coseno de y es... Y aquí ya les salió la derivada de seno inverso. Entonces, como les decía, esta no es una derivada intuitiva en lo absoluto. Pero hay que nadie de ustedes se imaginar que la derivada de seno inverso era esa raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y lo es. Y como van a ver, bueno, ¿quieren que termine de derivar las funciones trigonométricas inversas o quieren ver la forma como Josué resolvió el problema de derivación logarítmica? Pero coseno de y es porque solo porque abajo va 1. Abajo va 1, sí. Pongamos aquí el 1 solo por... Entonces, solo para tomar una pequeña pausa, digamos, cómo Luis Pedro derivó alguna función. Yo creo, no me recuerdo cuál era exactamente. Yo creo que era coseno de x a la logaritmo de qué, de x. Entonces lo curioso es que digamos pueden utilizar derivación logarítmica, pero lo que hizo Luis Pedro es que se recordó de que e a la logaritmo de algo es igual a ese algo. Entonces lo que hizo Luis Pedro es, bueno, esto lo voy a escribir como e a la coseno de x, no, a la logaritmo de coseno. Logaritmo de coseno de x a la logaritmo de x. Pero lo bonito de esto es que aquí ahora sí podemos bajar la potencia. Entonces tengo e a la logaritmo de x por logaritmo de coseno de x. Entonces esta ya la podemos derivar con la derivada de la función exponencial y luego aquí vamos a tener un producto. Pero el que se puede derivar, se puede derivar. Entonces y' es igual a e a la logaritmo de x por logaritmo de coseno de x. Y luego por... Entonces empiezo a aplicar aquí la regla del producto. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 partido x por el logaritmo de coseno de x. De cierta forma creo que esto es más abreviado. Más logaritmo de x, pero aquí es igual a la derivada del logaritmo de coseno de x. 1 menos seno, menos seno de x partido coseno de x. Y ya terminaron acá y aquí ya lo tienen todo en términos de x. E incluso aquí pueden, en el último paso, lo que pueden percatarse es que todo esto es igual a coseno de x a la logaritmo de x. Esta primera parte, todo esto es y. Entonces ya si quieren terminar de limpiar el problema, ponen y' es igual a coseno de x a la logaritmo de x por logaritmo de coseno de x partido x. Y yo creo que esto es menos tangente. Entonces no sé si les gustó esto o prefieren la derivación logarítmica. Preferimos la coseno. Bueno, lo siento Luis Pedro, traté ahí de hacer el piso. Pero si ya vieron lo bonito de esto, lo hacen todo de un solo y sin necesidad de implícita. Pero el paso crítico es esto, la logaritmo de algo es igual a algo. Entonces, para aplicar logaritmos sí es un paso fácil, pero aplicar la función exponencial no es el paso tan obvio. Entonces, bueno, aquí ya tenemos esta cápsula informativa. Entonces, ahora vámonos con la derivada de coseno inverso. Y yo creo que sí les está gustando esa. Entonces, aquí, ¿qué piensan que es lo que tenemos que hacer? Pero ahora, ¿qué aplico? ¿Seno o coseno? Sí, coseno, porque si no me meto en problemas. Entonces, tengo que coseno de y es igual a x.
Y luego, ¿qué hago? Ya derivo respecto a x. Entonces, ¿qué sucede cuando derivo? La derivada de coseno, ¿a qué es igual? Ajá, menos seno de y por y' es igual a 1. No se sorprendan que el lado derecho nos quede bien fácil, el lado derecho nos va a quedar bien fácil, pero cabal siempre vamos a tener ahí un problemita. Entonces ya resolvemos para y'. Entonces si resuelvo para y', tengo que eso es igual a menos 1 partido seno de y. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque ahora tengo que reemplazar seno de y por el valor que me va a dar el triángulo cuando construye el triángulo con... ¿Te va a dar igual o no? Te va a dar Miremos, la raíz cateto... de 1 por x cuadrado. Ah, sí. Ajá, sí va a quedar así, porque aquí, digamos, con este tengo que construir un triángulo con cateto adyacente de x y con hipotenusa de 1. Ah, bueno, entonces si trabajamos aquí, la hipotenusa es 1. Voy a poner otra vez el ángulo en una posición fea. La voy a poner acá. Y luego el adyacente tendría que estar acá. Entonces este opuesto es la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces ya teniendo esto, encuentro que seno de y es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Y esta es una derivada que en algún momento se vuelve un poco irrelevante porque a pesar de que seno inverso y coseno inverso son funciones muy similares entre sí, no son funciones un poco diferentes, tienen prácticamente la misma derivada. Lo único es que tienen un signo negativo, la de coseno inverso. Entonces ya pueden ver aquí, digamos, cómo se van derivando todas estas funciones. Entonces, con tangente inverso, ¿cómo la encuentro? Aplico tangente. Entonces tengo que tangente de y es igual a x. Luego, ¿qué hago? Derivo. ¿Cuál es la derivada de tangente de y? Esa es la de secante. Secante al cuadrado. Sí, secante al cuadrado de y por y' es igual a 1. Y luego, digamos, ¿a qué tengo que es igual y'? Sí, la podemos dejar así. Pero aquí otra vez tenemos el mismo problema. Tengo que utilizar x es igual a tangente de y para graficar un triángulo rectángulo apropiado. Entonces, si x es igual a tangente de y, ¿qué puedo saber sobre el cateto opuesto y sobre el cateto adyacente? El opuesto es el 1. Tangente es opuesto dividido hipotenusa. X. Sí, es x y el adyacente es 1. O sea, pueden decir 2x y 2, pero eso es un poco como que están haciendo algún problema más largo de lo que tiene que ser. Entonces ahora digamos, si voy a poner el ángulo donde usualmente lo ponemos. Entonces aquí hay x, acá hay 1. Y luego aquí es igual es hipotenusa. 1 al cuadrado más x al cuadrado. Muy bien. Entonces ahora tengo que encontrar secante de y. Es 1 partido coseno. O en todo caso, hipotenusa partido adyacente. Entonces, ¿a qué es igual hipotenusa? Ajá, la raíz de 1 más x al cuadrado. Y luego, digamos, el adyacente es 1. Entonces tengo que secante de y es igual a 1 más x al cuadrado. Pero secante al cuadrado, ¿a qué sería igual? Ten, todo esto, toda esta raíz al cuadrado.
Entonces esta es otra función que tiene una derivada bien bonita. Y como pueden ver, su derivada siempre está definida. Entonces con esta función no tenemos tantos problemas como con otras. Entonces miramos acá. Encontremos secante inverso y... Yo tengo una duda. Sí, En el triángulo que es el tangente o el secante. el tangente, es que necesito el tangente porque como estoy encontrando la derivada de tangente inverso, meto el triángulo que tiene x es igual a tangente de y. En la de arriba metí uno de coseno. Ajá, x, sí, ajá, y en la primera meto el de seno. Ah, o sea, que se hace antes de Sí, derivar. en cierta forma podrías hacer el triángulo antes de derivar solo para tener ahí guardado el triángulo. Entonces digamos, hagamos aquí la derivada de secante inverso. Esta sí no va a poner muchas observaciones de dominio y rango. De esta sí tiene un dominio y rango bien raro. Yo creo que es de 0 a pi. Y el rango es... Ah, no, el dominio es raro. El dominio es como de 1 a infinito. Porque el rango de la función secante es de todos los números menos ahí los múltiplos de pi medios. Entonces esta función, aunque no sepamos graficar ni secante inverso ni secante, vamos a poder derivarla. Entonces lo bonito es otra vez, ¿qué tengo que hacer? Siguiendo la lógica, digamos, si esta es la secante inversa, ¿cuál tengo que aplicar para cancelarla? Secante, sí. Entonces secante de y es igual a x. Entonces aquí utilizo una propiedad de cancelación. Entonces, aunque no he visto estas propiedades, igual, digamos, se aplican para funciones trigonométricas. Entonces eso es bien cómodo. Entonces, ahorita tratemos de graficar este triángulo. Entonces, secante de y es igual a x. ¿Qué significa esto? Esto es hipotenusa partido cateto adyacente. Todo le das vuelta al de cos. Sí, al de cos, sí. Entonces grafico un triángulo que tiene una hipotenusa de x y que tiene un cateto adyacente de 1. Hacia aquí yo creo que necesito y, no teta, y. Entonces este cateto adyacente va a estar acá, va a estar en 1. Y luego este lado opuesto, ¿cómo lo completo? Hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Entonces ahorita dejo este triángulo. Ahorita momentáneamente me voy a olvidar de él. Pero ahora tengo que derivar secante. Entonces, ¿cómo derivo secante? Sí, secante de y por tangente de y, pero ¿qué me falta? El y prima. Y todo esto es igual a... Antes vieron, otra vez resuelvo para y prima. Pero ahora sí voy a tener que trabajar un poquito más porque ahora tengo que encontrar dos expresiones y hacerlas igual a x. Pero para eso tenemos el triángulo. Entonces, digamos, secante de y que es igual, y lo pueden ver en varias formas. Hipotenusa partido adyacente. No se sorprendan que nos quede x, porque habíamos iniciado con x es igual a secante de y. Este tangente, ¿a qué sería igual? Tangente de y. Opuesto dividido hipotenusa. Entonces ese también nos va a quedar una raíz cuadrada. Entonces esta derivada, reemplazo secante por x y tangente por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y pueden continuar haciendo estos ejercicios para el resto de funciones trigonométricas inversas, pero ahorita lo que voy a escribir es la tablita, y esta tablita está en la página 137 si mal no estoy. No, está en la 135 al final. En el 135, entonces aquí la tienen de referencia. Uy.
En Stuart también lo tienen, pero ahí sí no sé exactamente en cuál página. Entonces, lo bonito de estas es que van a ser muy similares unas con otras. Entonces, por ejemplo, la derivada de seno inverso era ese 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Coseno inverso tiene exactamente casi que la misma derivada que seno inverso, pero con un signo negativo. Ahora, curiosamente, no encontramos la derivada ni de cotangente ni de cosecante, pero van a seguir un patrón con estas. Entonces, digamos, ahí está la derivada de... Ahí ya casi que eso es siempre. Esto sí es siempre. Entonces, esta ya la habíamos encontrado. La derivada de tangente inverso es 1 partido 1 más x al cuadrado. La de cotangente, que es la función que está asociada con tangente, que es como el recíproco. Este es menos 1 partido 1 más x al cuadrado. Lo mismo nos pasa con secante inverso. 1 partido x por, yo creo que la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Pero esa es cuando ya te la dan desde el principio, cuando ya estás... Ah, bueno, es que a media vez escribo estas reglas de derivación, ya estas derivadas pueden encontrarlas sin necesidad de derivación implícita. Pero lo que pasa es que sí quería comprobarles y decirles, miren, estas son las derivadas. ¿Ah? Sí, solo se reemplaza. Pero lo que pasa es que no quería decir, miren, estas son las derivadas, memorícenselas, sino miren de que aquí, digamos, ahí está la derivación implícita, las ecuaciones de cancelación y un poquito de trigonometría para encontrar los ángulos. Entonces, solo terminamos la clase hoy con unos ejercicios ahí en la página 135. Ya hay unos cuantos ejercicios. Sí. Aquí, como pueden ver, estas funciones no... Son unas funciones que se marginan un poco porque sí cuesta combinarlas a ellas en problemas. Pero como el dominio de ellas es tan restringido, entonces varias veces puede que si las combinamos con otras funciones nos quede un dominio o muy pequeño o prácticamente un dominio vacío. Puede pasar. Hay funciones que tienen dominio vacío. Uy, la gráfica de esta sí va a estar interesante. Entonces pongamos aquí A o problema. Sí, aquí yo creo que la notación del libro es 1. Entonces, ¿cómo derivo x al cubo por coseno inverso de x? Sí, regla del producto. Entonces aquí tengo f y aquí tengo g. Bueno, entonces derivemos. Y' es igual a 3x al cuadrado por coseno inverso de x más x al cubo. Ajá. Sí, 1 partido esa raíz cuadrada. Yo creo que nos falta un signo negativo. Pero bueno, pongámoslo así. Si quieren este signo negativo lo pueden sacar y lo pueden decir menos x al cubo partido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces hay varias formas de trabajar estos problemas. Pero ahí van a ver que posiblemente el segundo problema los está inquietando. Aquí, como pueden ver, otra vez ya pueden surgir las funciones compuestas donde tengamos que utilizar la regla de la cadena. Entonces, este sí es un problema complicado. Porque recuerden, aquí solo usamos literalmente esta regla, pero ahora tengo que reemplazar x por e a la x al cuadrado. Entonces, ¿cómo creerían que va a ser la derivada de esta función? Sería x al cuadrado. Es que sí, lo que pasa es que ahora tenemos una composición entre seno inverso y a la x al cuadrado. ¿Cómo así reemplace x
En la regla de derivación, si viste en la regla de derivación aquí tenía x, entonces aquí tengo 1 partido 1 menos e a la x al cuadrado al cuadrado. Pero ¿qué nos falta? De ahí copia. Es Después una la cadena. Sí, derivada de lo de adentro. sí, la derivada de lo de adentro. Después. E a la x al cuadrado por 2x. Entonces esto es la derivada de lo de adentro. No, no, porque las derivadas de estas funciones no son las funciones originales. Aquí sí me salió un e a la x al cuadrado, pero es porque la derivada de a la algo siempre es e a la algo por la derivada de ese algo. Este se puede trabajar también con un triangulito. Es un problema curioso trabajarlo con triangulito. Yo creo que en este cuaderno de trabajo tenía una X por acá, tiene que ser una T. Uy, bajemos. Entonces, digamos, aquí otra vez, esta tenemos una donde tenemos varias reglas a nuestra disposición. Ahí sería, se copiaría la de abajo Menos 1. 1 dividido 1 más x cuadrado. Y Eh, copias el 1. sí. ¿Cuál quieren aquí? ¿Cociente o cadena? Cociente. Bueno, entonces usemos el cociente. Entonces aquí vamos a utilizar la regla del cociente. Entonces la derivada de la primera función es 0. Entonces tengo 0 menos 1 por, ¿cuál es la derivada del denominador? Ah, no. Se copia a' por b. 1, ajá, menos 1 partido 1 más. Pero en vez de x ahora hay un t a la quinta. Entonces tengo que poner t a la quinta al cuadrado. Pero no copiabas la de abajo, porque Es que la de abajo ya no la copié porque como la derivada de 1 es 0. ¿Por qué cero? Porque aquí tengo 1 en el numerador. Sí, es lo de ABA. Entonces luego todo esto tengo que decir que es dividido el denominador al cuadrado. Entonces este denominador al cuadrado literalmente lo voy a escribir así. Arcotangente de t a la quinta, paréntesis al cuadrado. Y no me voy a complicar más con este problema. Entonces si quieren este t a la quinta lo pueden escribir como t a la 10. Solo que aquí voy a escribir tangente inverso. Yo creo que no me ocupo este. Aquí como pueden ver, tal vez esta no es la mejor forma de hacer el tercer problema. ¿Por qué mejor no utilizamos una triple regla de la cadena? ¿Qué sucede si lo hacemos de esta forma? Porque hay otra forma de hacer este 3. Ahí donde hiciste la cadena, Cristian, en el T a la 5. Y falta el 5t a la 4. Muy bien, sí. Muy bien. No, vale, que no está bien. Luis Pedro se va a exonerar y... Fue Alex, fue Alex. Alex, Fue Alex. muy bien, muy bien. Entonces ya vieron qué es lo que hay, que de esta forma aquí tenemos una triple cadena. Yo creo que esta triple cadena es un poco más fácil porque no tenemos que lidiar con el cociente. Entonces aquí f' de t es bajo esta potencia. Aquí sigo con ese arco tangente que se va a tener que quedar ahí adentro a la menos 2. Luego derivo tangente inverso. Entonces esta derivada es 1 partido 1 más t a la quinta al cuadrado. Y luego finalmente derivo t a la quinta. Entonces la derivada de t a la quinta es 5 por t a la cuarta. Y como pueden ver, esto se mira un poquito mejor que lo que traté de escribir acá. Es lo mismo, sí, es lo mismo, Carmen.
La diferencia es muy pequeña. Entonces tratemos de terminar estos otros dos y así nos vamos a... Vamos por... Sí. Sí. Lo podrías escribir como 1 más t a la 10. ¿Cuál cuadrado? Ah, pero lo que hay que, no, lo que hay que derivar luego es el t a la quinta. Ajá, el t a la quinta, sí. Yo creo que aquí ya vamos. ¿Ah? Ah, bueno. Lo que pasa es que estas funciones, como son tan rígidas, no se pueden aplicar más reglas de derivación que a diferencia de los logaritmos. Bueno, entonces solo derivemos estas dos sin simplificar ni nada. Porque aquí nos vamos con todo resuelto. Ajá, sectan. Secante a la cuarta por tangente de x a la cuarta, pero luego ¿qué me falta? Ajá. Y luego esta de secante inverso. Esta sí es un poco... Vamos a poner aquí la fórmula. Entonces, no me dejan poner la fórmula. Pero es más 1 partido x por x al cuadrado menos 1. X cuarta, ajá. Y luego por este al cuadrado menos 1. 4x3. Aquí pueden haber pequeñas simplificaciones y luego este otro nos vamos por ¿cuál? Por producto. Ajá. Tangente inverso. Más 1 más t al cuadrado por la derivada de tangente inverso. Ese sí no tiene ni cadena ni nada. Ajá. Ese es más, el tangente inverso es la más fácil porque no tiene ningún signo ni ninguna raíz. Entonces, muchas gracias. Solo que ahí está copiando yo todavía. Entonces ahorita se los va a poder dar Eric. Ah. María todos los ángeles. María de abajo. No importa porque no es acá. Oh. Los nombres ahí poco a poco van. Bueno. Sí, ese sí, yo creo que lo voy a dar.